en esa parte. Entonces, por si acaso, vamos por acá. Estructura del curso. Por acá está la primera diapositiva que vimos. Y acá efectivamente anuncio que el primer parcial será en la semana 6 y estamos en la semana 5. Entonces, básicamente el parcial es la próxima semana. em, y bueno, como dice acá, es un parcial de sincronización de tiempos. Entonces, vamos a ver un ejemplo de esto en la clase de hoy. Y como les digo, pues en la próxima clase será el parcial. ¿Alguna pregunta de pronto de entrada? No, listo, excelente. Bueno, ¿cuál es mi recomendación para que les rindan el parcial? Recomiendo que tengan listo este ejercicio, que lo tengan completo y pues este no va a tener nota, realmente pues lo pongo es como referencia para el parcial. Les recomiendo que hagan este ejercicio y este de acá, de las rocas. De modo que nos sea mucho más fácil, pues cuando empiecen el parcial, si es basado en alguno de los dos efectos, pues se van a demorar mucho menos si ya lo tienen hecho y ya lo que sigue es sincronizar. Pues digamos que en el tiempo del parcial les alcanzaría para hacerlo desde cero, pero obviamente tener algo empezado es mucho más cómodo. Bueno, entonces miremos un ejemplo con la evaluación del semestre pasado. Entonces, ¿cómo es la evaluación? Básicamente se graba un video durante 90 minutos. Revisar muy bien que si les esté funcionando el software de grabar video, porque pues si no graban video no tengo cómo calificarles. Básicamente tiene dos etapas que son hacer las modificaciones y luego la explicación. Es decir, que en la primera parte cuando están trabajando no necesitan incluir el micrófono, solo están trabajando y ya, cada uno de la forma en que trabajen. Y cuando terminen, sacan más o menos 10 minutos para explicar qué fue lo que hicieron para lograr como ese enunciado que se pidió. Bueno, hay un tiempo límite para subir el parcial, se sube a este formulario que dice acá. Y bueno, deben hacerse en el efecto completo, no una versión simplificada, pues no como que hagan, no, pues no utilicé la roca, sino que utilicé estas esferitas y no puse el resto de los subsistemas o algo así, no, pues sería un error. Bueno, aquí está, en este caso, pues el del semestre pasado, el parcial partía de esta actividad, que es esta que les acabo de mostrar de las rocas, este es el ejercicio de las rocas. Aquí también están los assets para descargar, que son, están por acá. Aquí están los modelos 3D de la roca y la textura del humo. Y bueno, pues digamos que ya vamos a, bueno, no, expliquemos por partes. Digamos que vamos a empezar por hacer la primer parte que es el efecto completo. Entonces, ¿qué nos dice? Son tres fases. Se recogen unas piedras que estaban en el cielo. Esas piedras llegan al centro, se quedan quietas por un momento, luego empiezan a temblar, indicando que están cerca de explotar y luego explotan. Como ya habíamos visto, hay unos subsistemas. Está una luz que está en la mitad, una luz blanca. Hay una distorsión y hay humo. Esos son los efectos que están ocurriendo. Aparte, hay dos tipos de roca, unas hechas con modelos 3D y otras hechas con sprites. Tienen el mismo comportamiento, las que son con sprites son más pequeñitas. Buscan darle más volumen al efecto, como que parezca que son muchas rocas, pero consumiendo menos recursos. Listo. Para este primer ejercicio los tiempos son libres, porque pues todavía no sabemos con qué lo vamos a sincronizar. Lo importante es que se respeten las fases. Miremos aquí, dice, las rocas comienzan a 10 metros del centro, pero se acercan rápidamente eh, para llegar al centro. Entonces, eso lo podemos controlar modificando la velocidad radial del módulo Velocity over Lifetime. Aquí pues ya está la pista. Las partículas inician con un tamaño muy pequeñito, no sé si lo notan aquí que apenas empieza el efecto empiezan con un tamaño muy pequeñito, pero luego van ganando tamaño, o sea, cuando empiezan pequeñitas y luego ahí sí se hacen grandes. Las rocas van rotando, cuando llegan al centro se detienen, y eso lo podemos hacer con el orbital. Aparte, para que no quede como todas muy juntas, se puede dejar un espacio, por ejemplo, de 0.5 metros, para que las rocas no queden como todas en el centro, porque pareciera como que no tuvieran collider. No tenemos que ponerle collider porque sería muy costoso, pero si les dejamos un área más grande, va a parecer que es que están chocando entre ellas y por eso no pueden llegar hasta el centro.
Siguiente, en la fase 2 se quedan quietas hasta poco antes de que empiezan a temblar, eso lo hacemos con el noise y sincronizamos las curvas para que sea antes de que exploten. Luego va un humo que va ganando fuerza, lo hacemos aumentando el tamaño. Y luego viene la explosión. En la explosión lo que se hace es que se utiliza la misma velocidad radial, pero ya con velocidad positiva. Y comienzan a caer simulando la gravedad. Podemos utilizarlo con gravedad, pero es más costoso. Lo podemos hacer con el Velocity over Lifetime, poniéndole velocidad en Y. Bueno, y acá hay unas actividades que les puse en este momento. Recuerdo que ese es un ejercicio del semestre pasado y este es el parcial del semestre pasado. Es decir, no necesariamente va a ser igual, porque pues no lo he planeado, no sé cuál irá a ser, pero recomiendo que lo hagan por si decido utilizar este mismo con otros tiempos o por si decido utilizar este con otros tiempos. Y si no, pues igual les sirve para estudiar, obviamente. Bueno, entonces aquí está el efecto. Ahora sí vamos a ver la sustentación. Entonces, en la sustentación que se pedía modificar los valores. Se pedía primero que el tiempo de vida de cada partícula fuera de 4 segundos, que se iba a distribuir en la fase uno, que ya sabemos que es cuando se acercan, que va del segundo 0 al 1. La fase 2 va del segundo 1 al 1,6. Y el radio interno por las rocas ya no es de 0,5 metros, como en el ejemplo, sino de 1 metro. Por eso quedan como tan lejos del personaje, como formando un escudo alrededor de él. El humo se... Ah, bueno, el radio es de 1 metro, o sea que el diámetro es de 2 metros. Es mucho más grande que el anterior. El humo se sincroniza con los nuevos tiempos, es decir, que el humo debe salir, pero antes de la explosión. Toca pues ajustar los tiempos para eso. Y se pone el personaje sincronizado con la animación. Pues digamos que si siguieron bien el paso uno y 2 y 3 cuando pongan el personaje, ya la animación va a estar pues sincronizada, porque estos tiempos pues son basados en esta animación de acá. La animación es esta de acá, que la sacan de Mixamo, y se llama Standing 2H Cast Spell 01. No comparto como el enlace directamente a la animación porque las animaciones no tienen como un permalink separado, sino que está la página de Mixamo y ya le toca a uno ir a buscar la animación. También recomendable para los que no tengan cuenta de Mixamo, porque pues es muy posible que les ponga a hacer algo con alguna animación, aunque si es con este de acá, de pronto sería con un personaje 2D, bueno, pues como estén tan preparados como puedan básicamente, ya que no sabemos cómo va a ser el parcial. Pero sabemos que se va a tratar de sincronizar tiempos como este de acá. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Te voy a acabo de recordar una pregunta que tenía de varias clases. ¿La puedo hacer acá? Dígame, ¿qué pregunta? ¿Cómo es que se sacan los GIFs del Unity? Hay una oficial que se llama Unity Recorder, pero yo normalmente utilizo Screen to GIF. Ese es el que yo Ah, utilizo normalmente. Pero Unity tiene su herramienta oficial, se llama Unity Recorder, sino que me parece que esta saca unos sí. GIFs muy livianos. Ah, Entonces gracias, me gusta profe. pues más como por temas de optimización. Pues tiene como dos formatos para grabar por defecto, pero permite descargar otros. Y hay uno que se llama FFmpeg y otro GIFSKey, que son las que utilizo porque dan pesos de GIFs muy pequeñitos. Ah, perfecto. Sí, yo no utilizaba Unity Decoder y la verdad es algo pesadito. Listo, entonces miremos ahora sí el efecto. Pues aquí está el personaje. Y la idea es que cuando yo dé clic, trae las rocas y ahí explota. Ahí está el efecto completo. Eh, no sé si ahí se alcanzó a ver bien, pues asumo que sí, pero pues aquí lo puedo volver a hacer. Básicamente he hecho parte del parcial era que solo funcione cuando yo dé clic y se haga el efecto. Si yo intento dar clic mientras él está haciendo el efecto, pues ignora. Algo pues, eso digamos algo sencillo de revisar tiempos básicamente. Ahí está, notemos pues que el efecto igual no es exactamente igual cada vez que lo hago, por el hecho de que pues hay ciertos valores que dependen de valores aleatorios. Entonces, bueno, vamos ahora sí a replicar esto de acá. Entonces, para eso voy a empezar por apagar el efecto de las rocas. Voy a apagar nuestro personaje y voy a apagar esto de acá. Y voy a crear un sistema de partículas. Aquí está mi sistema de partículas. Ya sabemos que aquí cuando vayan al ejercicio de la clase del semestre pasado, que es este de acá,
Recuerden que lo que hice aquí de la entrega y esto lo pueden ignorar porque eso era una tarea del semestre pasado. Este semestre no es una tarea, lo estamos haciendo con fines académicos para practicar. Bueno, aquí está el enlace con los archivos de apoyo y aquí descargan ese archivo que son los modelos 3D de las rocas. Como podrán imaginarse, pues ya lo tengo descargado. Entonces voy a utilizarlo acá. Entonces aquí donde dice render, voy a decirle que es un mesh, pero no siempre es la misma roca. Hay tres tipos de roca. ¿Cómo lo organizamos? Aquí en el más, le hago zoom a todo el computador para que se vea más. Aquí 125. Listo. Ahí debería verse más. Entonces aquí en el mesh voy a darle aquí en el más y ya me recibe tres mesh. Va a ser piedra pequeña uno, piedra pequeña 2 y piedra pequeña 3. Y respecto al material, pues ahí mismo hay un material que creo que era este de acá. O no, ya voy a mirar. No, no es este. Tu. Mm, bueno, voy a mirar cuál era el material, porque no me acuerdo en qué carpeta lo tengo. Small Rocks, material uno. Ah, es que tengo una que llama Tiny Stones y otro que llama Small Rocks. Ya, ya. Y ahora sí es el que se llama Small Rocks. Listo. Y ahí ya tenemos como si fueran unas piedras, pues ya llevamos básicamente la primera parte, que es cambiarlo a una malla y que no sea simplemente como las partículas. Listo, ya tenemos por acá nuestra parte inicial. Voy a cambiar aquí la forma a esfera. Bueno, de hecho puedo utilizar una semiesfera, como esta de acá, ya que va a estar solo en la mitad, pues digamos que las rocas debajo del mapa no me interesan. Y aquí puedo ponerle, pues, lo normal que es -90 grados para que quede aquí como la semisfera normal. Le voy a quitar la velocidad que estaba en 5 a 0 y aquí ya vemos cómo se va llenando esto de rocas. Bueno, ya tenemos como una parte inicial, pero vamos configurando algunas cositas adicionales. Primero nos dicen que debería estar a 10 metros de distancia de las rocas, es lo que nos dicen por acá. 10 metros de distancia. Como están a 10 metros de distancia, pues acá vamos a ponerles un radio de 10. Y ahí ya están. Algo, de hecho voy a volver aquí al radio mientras les muestro algo. Aquí las rocas se ven todas muy, muy, muy parecidas. Nosotros tenemos varias opciones para disminuir esto. Nosotros podemos proponerles un tamaño al azar, digamos entre .75 y 1.25, y podemos ponerles una rotación al azar, digamos entre -180 y 180. Y noten cómo ya todas las rocas no se ven exactamente iguales, sino que hay unas rocas que son más pequeñas, otras más grandes y nos va dando un poquito más de variedad a cuando no teníamos ningún parámetro aleatorio. ¿Alguna pregunta hasta acá? Listo, entonces vamos avanzando otra vez. Las rocas están a 10 metros de distancia, o sea que están por acá. Sigamos acá. Nos dice, lo cerré ahorita. Control Shift T. Listo, nos dice aquí que se acercan hacia el centro. El tamaño incrementa, es decir, ellas empiezan pequeñitas. Bueno, la curva que nos interesa, que es la más importante, o que nos va a dar la guía de todo el efecto, es la velocidad radial, que es la que nos indican cómo las rocas se van acercando al efecto. Vamos ajustando unos tiempos que nos piden por acá, y es que el tiempo de vida de cada partícula es de 4 segundos. Entonces por acá voy a cambiar el tiempo de vida de cada partícula, que es este, a 4 segundos. Voy a quitar el loop, porque este efecto no es en loop, las rocas salen una única vez y luego desaparecen. Como la roca sale una única vez, voy a poner aquí un tiempo muy pequeñito, que sea casi despreciable, 0.2 segundos.
Y bueno, tendré que cambiar la emisión a un número muy grande. Esta aplicaría la fórmula de cuando la duración es más pequeñita que el tiempo de vida, que era la de n igual a eh, r por d menos uno, creo que era. Sí, ahora sí. Entonces, listo. Entonces pongamos por acá más. Ahí ya 20 partículas. Bueno, por ahora pues aquí solo estoy ajustándole los tiempos. Por ahora la cantidad de partículas no le pararé muchas bolas. Entonces voy a poner aquí un número bien grande. Ahí tengo 69 partículas. Ponemos con más 500. Profe, ahí y las partículas no se tenían que aparecer, era solamente en el borde. Sí, sí, todavía no hemos organizado aquí en el shape. Eso es cambiar el radio Ah, simplemente a cero. Y ya ahí están. sí. Listo. Y ahora vamos a ajustar la velocidad radial para que se acerquen al centro. Entonces venimos aquí, Velocity over Lifetime. Y en la velocidad radial vamos a poner una curva. Voy a mostrar algo aquí de por qué este problema es un poco menos trivial de lo que algunos imaginaron en el parcial del semestre pasado. Que ese fue, digamos, el error más común, fue el de calcular mal cómo llegaban al centro. Mm, Voy a poner aquí, de hecho no le pondré una curva, le pondré acá un constante, digamos, de -5. Entonces viene y se empiezan a acercar al centro, pero ya quedaron demasiado adentro. Recordemos que la idea de esto es formar algo así como un escudo alrededor del personaje. Voy a poner esto más alto eh, para que no se junten en el piso. Listo, ahí. Digamos, la altura la podemos ajustar fácil, pues subiendo esto y ya. Pero lo que es un poquito más difícil es formar que efectivamente nos cumpla con una esfera que nos pedían ahí, que fuera una esfera de radio 1. Entonces, como es una esfera de radio 1, pues aquí tendrá que ser 2, 2, 2. Pues una esfera de radio 1 es una esfera de diámetro 2, pues porque aquí lo que uno controla es el diámetro. Entonces miremos aquí y efectivamente pues están llegando mucho más de lo que deberían. Entonces digamos que obligatoriamente nos tocará utilizar matemáticas para poder garantizar que ellas lleguen hasta el punto correcto. Y aquí tenemos dos posibilidades, o hacer un movimiento acelerado, que es más difícil, o un movimiento constante. El efecto que yo les mostré es acelerado. Me gusta más cómo se ve acelerado, sin embargo, pues les aclaro que tiene una dificultad pues adicional. Yo se los vuelvo a mostrar acá, aunque es supremamente rápido, solo le cambio la velocidad. Entonces las rocas empiezan más despacio, pero se acercan cada vez más rápido. Y eso ayuda a que se sienta con más fuerza. O a que cumpla un poco más cómo se comporta nuevamente la gravedad en el mundo real, pues la gravedad es acelerada. Vamos ahora sí, retomemos por acá el nuestro y vamos a ver cómo podemos calcularlo. Entonces, miremos aquí que nos piden sincronizar que en la fase uno, que es cuando ya se acercan al centro, va del segundo cero al segundo uno. Es decir, que en un segundo, ¿cuánta distancia tienen que recorrer? Empiezan a 10 metros de distancia y tienen que llegar hacia el centro, pero dejando un radio de 1 metro. Y viven un segundo. ¿Cuánta distancia tienen que recorrer? 9 metros en un segundo. 9 metros en un segundo, exacto. Entonces venimos por acá. Entonces aquí está, efectivamente, pues aquí está el círculo grande donde están las rocas y el círculo pequeño donde tienen que quedar. Y efectivamente, pues aquí será 10 metros en el que está menos 1 metro al que quiero llegar, pues me va a dar 9 metros. Entonces ya sabemos que tiene que recorrer 9 metros en un segundo. Sin embargo, ese un segundo, aquí está, pues la velocidad sería -9, pero solo en una parte específica de la curva, porque si le pongo un -9 constante, pues siempre va a estar ya tratando de irse hacia el centro. Necesitamos que en algún momento vaya hacia el centro, luego que se quede quieto. O sea que va a ser algo así como que la curva va a tener una velocidad negativa, luego se va a quedar completamente quieto y luego va a explotar. Nuestra curva va a tener una forma más o menos como esta, velocidad negativa para que se acerquen. Rápidamente se detienen y se quedan quietas. Y luego de un momento a otro salen volando en dirección opuesta. Entonces, ahí está. Bueno, ahora vamos a hacer esto. Miremos aquí, velocidad -9. Pero ese un segundo tenemos que considerarlo que cuando lo ponemos en esta curva de acá, del Velocity over Lifetime, que eso ya va a ser una curva, vamos a tener una dificultad adicional
Y es que este tiempo está normalizado. Si yo le digo, ah, sí, en el segundo uno para, pero es que el segundo uno ya terminó. Si son 4 segundos, lo que tengo en total, y me interesa saber lo que pasa del segundo 0 al 1, ¿dónde debería poner el key point? En cuatro, en uno dividido en cuatro, pues, un Exactamente, uno de cuarto de cuatro, nada. que eso es punto 25. Exactamente. Porque necesitamos normalizarlo. Muy bien, Miguel, un segundito, por tomo agua. Que la última clase del día siempre ya, sí, sin voz prácticamente. Listo, entonces efectivamente, si 4 segundos es al 100%, un segundo es a x, alias x es igual a un cuarto. Pues que sería 25% o 0.25. Entonces ya sabemos que necesitamos un key point por acá en 0.25. Ahí está. ¿Y qué fue lo que pasó en este punto? Que bueno, necesitamos una velocidad de cuánto de -9. Vamos a suponer que la velocidad máxima que van a alcanzar las rocas, miren que aquí me toca planear un poquito más allá, no puedo pensar tan cortoplacista. Yo no puedo decir que la magnitud, recordemos que aquí, perdón, yo controlo la magnitud, yo puedo decirle a la velocidad máxima va a ser 9. Como la velocidad máxima va a ser 9, voy a hacerlo aquí pues como muy sencillo, muy machetero nomás para mostrar lo que les quiero mostrar. Entonces por acá, hasta acá estuvo con velocidad negativa, luego él viene por acá, se queda quieto y luego de un momento a otro va a explotar, ¿cierto? Va a pasar algo como esto. Viene con la velocidad negativa hasta el punto 25, entonces ahí garantizamos que se acerca al centro, luego se queda quieto un momentico y luego explota. Ahí ya sabemos que no está muy pulido, pero pues veamos el resultado para que quede claro lo que quiero explicar. Entonces se acercan, se quedan a la distancia y luego se explota. Pero ¿qué pasó con la explosión? ¿Cómo se siente la explosión? Muy suave, no Muy se siente suave. con explosión. Exactamente, la fuerza que tiene es muy poca. Se siente suave cuando una explosión debería ser fuerte. Pero es porque con 9 metros máximo en velocidad radial, perdón, 9 metros sobre segundo, no es suficiente para darle la fuerza que queremos. Posiblemente aquí tengamos que poner un número mucho más grande. Pues yo probé con 20, inclusive puede que 20 sea poquito, pero pues digamos que con 20 pues ya hice los cálculos y sí, y me parece que se ve bien, pero ya saben que tienen que definir eso de entrada. ¿Cuál va a ser el tope de la gráfica? El tope, el punto más grande que va a tener en el efecto, que en este caso va a ser un 20. Y así ya sabemos que va a ser más fuerte, pues igual aquí tengo que ponerla más brusca para que se note más. Y miremos que ahí ya se va notando mucho más como una explosión. Entonces, el 20 me funcionó bien, pero ¿cuál es el problema? Que las partículas se acercaron demasiado, porque yo le puse aquí también el -20 de velocidad cuando era el -9. O sea, yo tendría que haberlo puesto era como por acá. Pero como nosotros no somos macheteros y no vamos a poner esto a ojo como si ahí por ahí como que está el 9. No, la idea es que lo resolvamos bien, pues vamos a decir también una regla de 3 pero para el eje Y. Si el 20 equivale al 100%, el 9 equivale al X%, X igual a 9 sobre 20, básicamente. Entonces vamos a hacer aquí con números, como siempre. Entonces aquí ponemos -9 dividido 20. El key point que nos interesa, 0.25, va a ser -9 dividido 20. Luego, digamos que los tiempos de pausa van a ser muy corticos. O sea, él se va a quedar quieto de una. Entonces aquí el tiempo va a ser esto más 0.001. O sea, miren que se va a detener prácticamente de una. Y en este se va a quedar quieto con cero. Ya por ahí va a ir cogiendo más forma porque se van a acercar hasta donde le dijimos. Noten que ahí sí forma como el escudo y luego explota. Aunque estoy viendo que con semiesfera, que fue el que le puse, no me convence del todo porque queda muy vacío en la parte de abajo. Entonces voy a dejarlo como estaba con esfera. Parece un poquito desperdicio es porque las partículas que llegan desde abajo no se alcanzan a ver, pero si no se va a ver feo como está. O lo otro es utilizar una semiesfera, pero que solo cubra la cara de adelante del personaje, como un escudo tipo el de Braum o el de Yasuo, que solo cubren la parte del frente. Podría funcionar bien. Pero bueno, por ahora hagámoslo con la esfera y ahí está. Notemos que se acercan y luego se detienen y luego van a explotar. Entonces por ahí ya va cogiendo mucha más forma el efecto. ¿Alguna pregunta hasta acá? No hay pregunta, súper bien. Entonces vamos a seguir leyendo el enunciado.
Dice la fase 2, que es cuando se quedan quietas las partículas, va desde el segundo 1 al segundo 1.6. Así que el siguiente key point pues estará en 1.6 dividido entre 4. Este es nuestro siguiente key point. Voy a ponerle a todo esto que sea lineal para evitar que me haga estas como cambios raros que tiene acá. Listo. Y aquí es cuando ellas van a explotar. Como queremos que la explosión sea muy brusca, pues podemos hacer lo mismo. Puede ser que pase de tener nada de velocidad a tener mucha velocidad en un instante muy cortico de tiempo. Eso es, digamos, lo que pasa, no sé si recuerdan en física uno veía algo que era eh, fuerza igual a masa por aceleración. Es como la ecuación más básica cuando uno empieza a ver sumatoria de fuerzas. Fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces uno pensaría como, ah, bueno, pero entonces si algo no tiene aceleración, tiene cero de aceleración, la fuerza va a ser cero. Entonces se pregunta uno, ah, bueno, entonces si un carro que va a 80 kilómetros por hora, pero con aceleración cero, o sea, no está cambiando, muy estable en 80 kilómetros por hora, me golpeó con cero de fuerza. No, cierto, pues obviamente no lo va a golpear con cero de fuerza, pero porque si aquí me estoy diciendo que es masa por aceleración. Pero claro, el carro no tiene aceleración, pero cuando lo golpea a uno, pues piensen que este es un humano, cuando golpea al humano, el humano pasó de estar a 0 kilómetros por hora, que estaba el humano, a estar rápidamente en, no sé, digamos 60 kilómetros por hora. Entonces, cuando el humano pasó eso, el humano tuvo una aceleración gigantesca, 60 menos cero, en un intervalo de tiempo súper cortico, en menos de un segundo. Entonces, una aceleración de más de 60 metros sobre segundo cuadrado, así que la fuerza va a ser ahora sí la masa del carro multiplicada por esa aceleración que acabó de ocurrir con el humano que salió volando desde acá hasta por acá. Entonces, hago esa aclaración pues como respecto a la fuerza, no me salió la X. Bueno, de que aunque sea un movimiento sin aceleración, igual pues tiene unas implicaciones de fuerza. Y aquí va a ser lo mismo, pues inclusive cuando parezca que fue un cambio muy brusco, lo que estamos haciendo, perdón, no, antes al revés aquí, lo que queremos hacer aquí es lo mismo, tener una aceleración que se representa en un cambio de velocidad muy brusco, dándonos a entender de que hay una fuerza con una magnitud muy grande. Entonces bien aquí, se quedan donde deberían y luego salen explotando. Vamos a poner la esferita para ver que si estén quedando donde es. Ahí están, justo donde es, y luego salen disparadas. Así que por ahora vamos súper bien, ya tenemos como la curva principal del efecto. Sin embargo, pues como podemos notar aquí, se siente todavía que faltan muchas cosas, pero es porque no hay una anticipación que nos diga cuándo va a estar la explosión. Y aparte, pareciera como que no hubiera gravedad, como donde fue esa explosión que las rocas siguieron volando derecho, ¿cierto? Entonces faltan algunas cositas que ya vamos a ir cuadrando. Sin embargo, de entrada, esta curva es la que nos va a marcar como lo más importante de todo el efecto. Esta es la curva que nos va a servir de guía. Es decir, casi que cualquier curva que editen van a dejar esta prendida mientras editan la otra curva. Ah, el ruido. Ah, sí, voy a mirar que coincida con la curva principal. La otra curva, no sé, de la rotación también. Miro que coincida con esta de acá. Digamos que esta curva nos va a servir como referente para el resto del efecto. Esta va a ser la curva principal, como el core del efecto que estamos haciendo. Hasta allí todo bien. Pero solamente para los tiempos, porque pues digamos la fuerza que puede tener el ruido es bastante distinto, por ejemplo, al burst Ah, que sí, tiene. estamos completamente de acuerdo. Si solo nos sirve para los tiempos. O sea, lo que estamos mirando aquí son los key points que si no sigan sincronizados y que cualquier efecto esté sincronizado. Listo. Súper bien. Ahora entonces voy a hacer aquí un cambio y es que lo voy a hacer un poco más complejo. ¿Qué pasa si yo no quiero hacerlo con velocidad constante, sino que yo quiero que efectivamente sea acelerado? Este es un problema que es más complejo, sin embargo, pues aprovechamos que somos ingenieros para utilizar ingeniería y resolverlo. Pues esa es como la gracia de la ingeniería, es poder resolver problemas y cada tanto nos tocará hacer uso de las matemáticas para resolver esos problemas. Entonces veamos aquí la solución. Primero vamos a empezar por despejar la ecuación. Entonces queremos resolverlo
pero en un movimiento acelerado, pero un movimiento acelerado constante, porque cuando es acelerado y la aceleración va cambiando ya es un problema mucho más complejo. Entonces vamos a decir, la aceleración de las rocas va a ser a sub cero, que es una constante. ¿Esto qué significa? Que la aceleración es una constante. ¿Y cómo se calcula la velocidad cuando yo conozco la aceleración? Con la integral. Para el contexto, cuando yo miro, digamos, aquí está la persona en este punto y luego la persona está acá. Y entre eso alcanzaron a pasar, digamos, 2 segundos. 2 segundos. Y al principio estaba ubicado a 3 metros del origen y luego está a 8 metros del origen. ¿Esto qué significa? Que se movió 5 metros en 2 segundos. Si yo calculo la resta de esas posiciones dividido el tiempo es lo mismo que la derivada. Recordemos que la derivada, definición, derivada, límites. La derivada es básicamente la resta del valor actual menos el valor anterior dividido un delta, pues o una variable muy pequeñita que tiende a cero. Mientras más pequeñita, más preciso va a ser el cálculo. Esto es la derivada, es medir el cambio del estado actual con el estado anterior. Eso es una derivada. Estado actual menos estado anterior. Estado actual está en 8 metros. En este caso la variable que estoy utilizando es distancia metros. Estado anterior estaba en 3 metros. ¿Y en cuánto pasó ese cambio? En 2 segundos. Y eso me va a dar 2,5. Como lo que calculé fue la derivada de las posiciones, lo que voy a obtener es la velocidad. Cuando uno deriva la posición, el cambio de posición le da la velocidad. Aquí el delta no tiende a cero, entonces la velocidad no es muy precisa porque puede que la aquí haya caminado más rápido, aquí más despacio, luego que aquí haya salido corriendo. Y no tenemos esa información. Por eso es que la información es más precisa a medida que tomemos intervalos de tiempo más corticos. Pero ya sabemos que si yo derivo la posición me da la velocidad. Y asimismo, si yo derivo la velocidad, obtengo la aceleración. Yo tengo, por ejemplo, un carro. Entonces el carro empezó aquí, no sé, estaba empezando se acaba de entrar a la regional y entró a 40 kilómetros por hora. Y al ratico eh, de estar en la regional ya estaba a 80 kilómetros por hora. Ese cambio lo hizo en un periodo de 20 segundos, 30 segundos. Y queremos saber bueno, eso está en unidades de kilómetro por hora, lo va a cambiar. 40 metros por segundo, pues no tienen sentido las unidades para el ejemplo. Metros sobre segundo. Y yo quiero saber la aceleración, pues lo mismo, derivo la velocidad. Estado actual menos estado anterior dividido ese delta. Entonces ya sabemos que si yo derivo la posición, tengo la velocidad. Si derivo la velocidad, tengo la aceleración. Pero la condición opuesta también se cumple. La condición opuesta es que si yo aplico la operación inversa a la derivada, que es la integral, también puedo obtenerlo al revés. Es decir, yo puedo llegar desde la aceleración hasta la velocidad con una integral. Y puedo llegar desde la velocidad hasta la posición con otra integral. Entonces vamos a hacer aquí la integral. Entonces dice aquí que la velocidad va a ser igual a la integral de la aceleración respecto al tiempo. Pues yo siempre que integro tengo que integrar respecto a alguna variable, no puedo como integrar respecto a nada, no tiene sentido. En el caso de velocidades, aceleraciones y posiciones, la variable con la que nos servía, la que usamos de referencia fue todo el tiempo, fue, fue siempre el tiempo. Entonces aquí derivo, integro, perdón, respecto al tiempo. Como la A es una constante, para los que no están, para los que estén oxidados en integrales, que asumo que ninguno, asumo que todos tienen fresco integrales. Pongámoslo por acá. Como, ay, no copié la integral. Bueno, como la aceleración es una constante, sale de la integral. Y solo me quedaría la integral de dt. Y la integral de dt es t. Entonces aquí está. A sub 0 que salió de la integral multiplicado por la integral de dt que es t. Pero como es una integral indefinida, ¿qué es lo que tengo que sumarle? Una constante. No sé. Exactamente, una constante, súper bien. Que era una razón por la cual mucha gente le bajaron en los parciales, que se les olvidaba ponerle la C
Profe, pero solo me faltó la CA, pero es que es indefinida, entonces ahí ya Hay eso una ya. razón por la que me acuerdo en estos momentos. Eso, exacto, eso ya, el aprendizaje por trauma, sí. Ese también me funciona a mí. Bueno, esa constante resulta que está asociada a las condiciones iniciales. Esa constante que uno le dicen en integral, pongo una C, que uno no sabe qué es una constante asociada a las condiciones iniciales. Si la variable es la velocidad, la constante se refiere a la velocidad inicial. Si la constante de la integral es la temperatura, pues la variable será la temperatura inicial. Esa constante que uno pone C, cuando uno la pone dentro de un contexto de unidades físicas, siempre va a ser esa unidad física en su momento inicial. Nuevamente, si fuera temperatura, temperatura inicial, si fuera presión, presión inicial, si es velocidad, velocidad inicial. Por eso no puse C, sino que puse V sub 0. Ya tengo la velocidad, pero todavía no hemos encontrado la posición. Porque lo que yo quiero calcular es la posición, porque yo sé que lo que yo quiero es que pase de 10 metros a 1 metro en una cantidad de tiempo. Lo que yo quiero es posición, no aceleración, no velocidad, no. Yo lo que quiero calcular es posición. Entonces vamos a integrar nuevamente. Integramos la velocidad, que es esto de acá. Entonces integramos esto respecto al tiempo. Este b sub 0 lo podemos sacar de la integral porque es constante. Este a sub 0 por t m bar t cuadrado dividido 2 y este de t m bar t. Y de hecho, si miramos la ecuación que nos quedó, es exactamente igual a la ecuación del tiro parabólico. La ecuación del tiro parabólico es y igual a y sub 0. Sí, de caída libre, realmente no hay nada. Sí, es la caída libre y el tiro parabólico es la misma, solo que el tiro parabólico es más general, entonces por eso digo tiro parabólico. Pues porque en tiro parabólico no es sino que uno le ponga aquí sub 0 x o sub 0 y, pues de la velocidad inicial dependiendo del ángulo, o v sub 0 por el seno del ángulo. Entonces por eso pues menciono esa. Pero sí, caída libre y tiro parabólico es lo mismo, solo que tiro parabólico pues como que lo muevo un poquitico por el lado y pues la misma ecuación. Entonces, si miramos aquí es como la de tiro parabólico o caída libre, que es y sub 0 más velocidad inicial por el tiempo, más, perdón, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Solo que como era tiro parabólico o caída libre, pues poníamos menos, pero es porque la gravedad va hacia abajo. Aquí lo estamos haciendo más general, es cualquier aceleración que vamos a llamar a sub 0. Y ya, digamos que lo que logramos fue de hecho despejar la ecuación. ¿Tiene uno que despejar la ecuación cada vez? No, pues uno siempre puede buscar en Google la ecuación de la posición respecto al tiempo en un momento de aceleración uniforme. Sin embargo, a mí me gusta explicarles cómo es este proceso de encontrar la ecuación, porque me parece que es algo que a veces los profesores de ciencia básica ignoran, como conectar esos conocimientos que uno ha visto en varios cursos, empezar a conectarlos. Entonces me gusta aquí que podamos ver cómo se conectan. Ahora, nosotros, ¿qué nos interesa encontrar? La velocidad. Ya sabemos, el R es el dato que conocemos. Sabemos que queremos que pase de 10 metros a 1 metro. ¿Qué nos interesa encontrar? La velocidad, porque si miramos esta gráfica que se llama radial, lo único que me deja poner es velocidad. De alguna forma tenemos que encontrar la velocidad que vamos a poner en esta gráfica. Pero todavía no tenemos la velocidad. Tenemos una ecuación que nos dice la posición, nos dice una velocidad inicial, pero no nos está diciendo la velocidad final. Pero miremos que aquí hay una palabra clave que es la aceleración inicial. ¿Y qué dijimos ahorita? Que la aceleración se puede calcular como la velocidad actual menos la velocidad anterior dividido el delta del tiempo. Entonces aquí tengo una segunda ecuación, primera ecuación, segunda ecuación. Yo puedo meter esta ecuación acá y empezar a reemplazar los valores que conozco. ¿Cuánto es R? ¿Cuánto tiene que avanzar? 9 metros. 9 metros exactamente, muy bien. Vamos por acá. Pues menos 9 metros, pero Ujú. Entonces ya sabemos que por acá serían, que él tiene que avanzar 9 metros, pero aquí, esperen, más bien lo explico el paso a paso. Eh, Antes de explicar esta parte del R, que aquí de pronto se me hace más complejo si me adelanto esto. Entonces, bueno, aquí tengo la aceleración, que es la velocidad actual menos la velocidad anterior, dividido el delta de tiempo. ¿Cuánto es ese delta de tiempo? Pues ese delta de tiempo es cuánto tiempo va a pasar para poder llegar hacia el centro. Ese es el tiempo que nos interesa. Entonces, el tiempo que él se va a demorar en llegar hacia el centro, podríamos decir que es un 1, que lo calculamos, perdón, aquí yo verifico algo.
que yo creo que aquí había puesto algo eh, diferente porque no puse el uno, pero creo que lo puse fue para poder que se quedara como un ratico quietas y uno las alcanzara a ver un momento. Entonces aquí fue... ujú. Sí, no, sí fue eso acá. Listo, pues aquí vamos a poner, o sea, aquí sería medio fácil, podemos reemplazar el delta del tiempo por uno para encontrar la aceleración. Sin embargo, en el efecto que vemos acá, las partículas se están quedando quietas un momentico antes de arrancar. Notemos aquí, se quedan quietas un momento. La razón de eso fue completamente estético. Es decir, cuando yo las puse, la primera vez lo hice con un movimiento acelerado todo el tiempo. O sea, empezaban y de una empezaban a acercarse al centro. Y me pareció que se veía más bonito si las dejaba un ratitico. Venga, le pongo eso con menos velocidad. Me pareció que se veía más bonito si uno las alcanzaba a ver un momento y luego se empezaban a acercar. Entonces lo que voy a explicar en este momento fue simplemente por temas visuales que me parecía que se veía mejor. Entonces yo quería No, dejarle... pero eso también da un poco de anticipación. Exacto, sí, o sea, esto complementa la anticipación, solo que como en esa parte no es que le vaya a hacer daño al jugador ni nada, es más una anticipación con fines cinemáticos que con fines de game design, porque ya sabemos que mientras se acercan las rocas, pues digamos que no estoy recibiendo daño ni nada por el estilo, no es algo que realmente afecte directamente sobre el gameplay. Sin embargo, por temas de principios de animación o nuevamente como un tema más cinemático, pues puede verse bien. Entonces digamos que normalmente sería un 1, pero voy a dejarle 0.4 segundos de que se queden quietas. Ese 0.4 segundos, como yo lo resolví, es que yo decidí que el 10% del efecto se iba a quedar quieto y el 10% del efecto, pues 0.25 que era ese un cuarto que duraba menos 0.1, pues me da el 0.6. Básicamente esa fue la lógica que utilicé. Entonces ya sabemos que este tiempo va a ser 0.6 segundos. Ya conozco este dato. Y aparte también conozco este dato porque ¿cuánto valía la velocidad inicial? Cero, porque estaban completamente quietas antes de empezar a moverse. Si miramos, efectivamente estaban quietas. Así que ya puedo encontrar la aceleración inicial. La aceleración inicial va a ser la velocidad 1 dividido 0.6. Porque este ya sabemos que es 0, b1 menos 0 pues b1 dividido delta de t que vale 0.6, pues me dio b1 menos 0.6. Y este lo reemplazo aquí. Así que me va a quedar, cuando lo reemplazo, b1 dividido 1.2 multiplicado por el tiempo al cuadrado, más la velocidad inicial que ya sabemos que es 0 por el tiempo, me va a dar 0, más el radio inicial que vale 5. Aquí estaría. El radio inicial, pues porque si todo el diámetro es 10, el radio es 5. Entonces aquí está este de acá. Y ya voy a decir, ya me acordé porque tenía que explicar esa parte primero. Entonces me quedó esa fórmula aquí. R es igual a esto de acá, pero yo no conozco el tiempo. Pero esto es una ecuación R de t, es más, volvamos a escribir, esto es un R de t. ¿Por qué esto es un R de t? Porque esto es una ecuación que me permite encontrar la posición en cualquier instante de tiempo. Yo quiero ver cuánto valía la posición cuando el tiempo valía cero. Reemplazo este por cero y me va a dar que está a 5 metros, efectivamente. Ve qué pasa cuando esté en 0.1 segundos. Entonces, cuando el tiempo valga 0.1, reemplazo este t por 0.1. Es tomar un número súper pequeñito y me va a dar que ya la distancia que ha recorrido ya son, digamos, no sé, 5.3 metros, pues si la velocidad fuera positiva, eso depende de esta velocidad que he encontrado. Pero eso es una ecuación nuevamente que depende, que me permite calcular la distancia en cualquier instante de tiempo. Pero a mí me interesa la distancia en un punto específico, me interesa la distancia a los 0.6 segundos, porque sé que en este momento es que vamos a llegar hacia el centro. Entonces, cuando el tiempo valga 0.6, ¿cuánto va a valer el radio? Yo necesito que el radio valga 1, porque el objeto que estaba aquí en el instante cero, cuando pasen 0.6 segundos, ya va a estar aquí. Y por lo tanto, R evaluado en 0.6 me va a dar 1 metro. R evaluado en cero me va a dar ¿cuánto? 10 metros. Y R evaluado, perdón, 5 metros. Y R evaluado en 0.6 me va a dar 1 metro. Es la lógica
que estamos siguiendo para resolver este problema. Muy parecido a cuando uno tenía un tiro parabólico que uno despejaba el y en el tiempo cero para conocer la posición inicial o encontraba cuánto tiempo se demora en caer, él cae en 20 segundos, entonces despejaba y de t y tenía que darme cero porque en ese punto y tiene que valer cero porque es cuando cayó al piso. O lo hago al revés, reemplazo y de t por cero y encuentro el tiempo para saber cuánto se demora en caer. Pero es la misma lógica. Velocidad inicial dividido 1.2 multiplicado por el tiempo al cuadrado más 5. Finalmente lo que hago es despejar la velocidad y la velocidad me dio menos 13.34. Y si los cálculos están bien hechos, nos va a permitir que aquí pongamos otro key point y aquí pongamos esta velocidad que era menos 13.34 dividido 20 y cuando le doy play voy a ponerlo escrito otra vez. Noten cómo empiezan las partículas quietas, se empiezan a acercar y, y termina y no funcionó. Algo me equivoqué aquí para esto. Yo voy a mirar en qué me equivoqué. Aquí fue en el segundo desde el 0.1. Qué charrito. A ver, ¿dónde está el error? Aquí está en 20. Aquí también está en 20. Pero cuando las pongo, efectivamente están llegando hasta más cerquita, están avanzando mucho menos. Qué interesante, ¿dónde está el error? A ver, entonces aquí está otra vez, radial, está en 20. Este que si funciona está también en 20, menos 0.667. Y vamos a estar acá, menos 0.6. Bueno, pues prácticamente lo mismo, 67. Qué interesante. Si alguien ve el error, obviamente me avisa, porque no lo he logrado ver. Debe ser una bobada, obviamente, pues siempre es una bobada, pero va a ser más fácil verlo poniéndolos en paralelo. Velocity over lifetime. eh, Esta es la curva y esta es la otra curva. Las estoy viendo exactamente igual. Tiempo de vida 4, tiempo de vida 4. Nosotros no hemos cambiado el precio ni nada. Lo lamento, pero no le entendí absolutamente nada. ¿Qué qué? Es que no hemos cambiado el Yo creo que más fácil lo escribe porque... Ah, pero es por la distancia inicial. Aquí lo tengo en 10 y aquí lo debo tener en 5, pues porque como eso está en metros, esta tendría que haberla puesto ya. Y disculpa, hacer un error mi bobo. Pues fue la configuración inicial. Porque como esto es radio, pues radio es 5 para poder que media metro 10. Ya, era una bobada. Entonces empiezan quietas y luego se acercan. Vámonos otra vez lento. Ah, de hecho eso estaba escribiendo justamente. Listo, excelente. Entonces ahí está, miremos cómo otra vez se quedan quietas al inicio y luego se empiezan a acercar de forma acelerada. Y luego van a explotar.
Entonces miren que logramos hacer un movimiento pero que fuera con aceleración. Noten que estos problemas que pueden ser muy difíciles de sincronización podemos resolverlos haciendo uso de lo que ya hemos visto en ciencia básica. Pues sea la forma más sencilla, que era el de movimiento sin aceleración, o formas un poco más avanzadas como movimiento acelerado, pero finalmente pues hacer uso de esas herramientas. Ahora sí, continuemos por acá. Miremos qué más nos piden para el efecto. Y nos piden, por ejemplo, bueno, algo que le puse es que las partículas fueran rotando. O sea, que no se queden quietas, sino que cada partícula vaya rotando. Entonces vamos a hacer algo y de hecho es que le voy a poner la misma curva, exactamente la misma curva, perdón, al rotation over lifetime de las partículas. Entonces le doy aquí que es una curva, le voy a pegar la misma curva de acá. Y acá vamos a ver cómo se ve. Entonces miren que las piezas de las partículas y empiezan a rotar al acercarse y vuelven y rotan al alejarse. Pero bueno, aquí le puedo poner un valor diferente de rotación. En este de aquí de velocidad angular le pondré, digamos, 180. Entonces van a venir aquí y empiezan a girar. Ah, no, ahí no les noto rotación, ya voy a mirar qué pasó. Velocidad angular, 180 grados. Estas de aquí no están rotando, aquí deberían empezar a rotar menos 120 grados por segundo. No sé si de pronto es que es muy poquitico. Vamos a un número exagerado aquí. Ahora sí se nota que están rotando. Y cuando exploten, pues de hecho van a rotar otra vez, pero para un lado diferente. Entonces este está bien. Pongámosle inclusive esto es súper exagerado el ángulo. Vamos a ver cómo se vería con la velocidad correcta. Se acercan rotando. Y cuando explotan, vuelven y empiezan a rotar. Ahí ya está bien. Y vamos a ponerle, como decía aquí, una velocidad orbital para que las rocas vayan girando también sobre un eje al momento de acercarse. Entonces puedo copiar esta misma curva otra vez y pegársela al orbital. Se la pegaré al de Y. Mm, el Y. A ver. Sí, ahí está. Solo que ya este está demasiado grande. Tengo que ponerle más pequeñito a este. A ver, pongámosle en 5 a ver qué tal. Algo como esto podría funcionar, solo que este otro de aquí arriba ya está muy exagerado. Este sí podría ser menos. Pero podría ser, pues digamos, tirar esta hasta el -1. No, aunque yo creo que sí irá a girar más despacio aquí porque tiene menos fuerza. Más bien bajarle a todo. Y ya luego para simular la gravedad, entonces voy a dejar esta curva prendida, que es la del radial. Y voy a ir al velocity over lifetime, pero a decirle que la velocidad lineal también es una curva. Y voy a señalar la de y al mismo tiempo que la otra. O sea, aquí pronto no se alcanzar por lo que se ve oscuro, por aquí tengo esta y este las estoy viendo a la vez. Y en este mismo punto de la curva, que era en el 0,4, que iban a conseguir las dos curvas, en este mismo punto voy a decirle que empiece a irse hacia abajo, simulando la gravedad. Dado que no nos dan información muy detallada de esto se vuelve un tema eh, muy estético. Nosotros tratar de poner una curva que se parezca a la gravedad. El caso es que la gravedad es acelerado, por eso sería una línea, porque esa es la curva de velocidad. Si pongo una curva en lugar de una línea sería que la aceleración va cambiando, pero la gravedad no va cambiando, pues la gravedad siempre es menos 9,81. Si la quisiera calcular de forma exacta, pues le pondría aquí un cálculo para ver cuánto me da un cambio en 9,81. Sin embargo, aquí pues realmente lo que me interesa es que se vea cómodo.
Y cómodo no necesariamente coincide con la gravedad por el hecho de que muchos videojuegos utilizan caídas con el doble de gravedad. Entonces ya el ojo humano de los videojugadores tiene una costumbre diferente para la gravedad. Y, bueno, y aquí pues tendré que ponerle más velocidad. Y ahí ya fueron cayendo, inclusive más todavía. Algo como esto, ya de pronto esta fue muy fuerte. Y no me convence aún el de rotation. Este de acá, de hecho voy a borrarle este punto y dejarle que se vaya que se quede en cero después. Se acercan y luego explotan. Allá va quedando mucho mejor. Explotan. Se acercan y explotan. Como tiene tanta velocidad en Y, no alcanzan a irse muy lejos porque la velocidad en Y se los come. Entonces aquí pues ya es ajustar, jugar con este parámetro hasta encontrar un valor que nos guste. Pero noten cómo pasamos de un efecto, pues, de un sistema de partículas sencillo a Y sincronizando con el personaje. De aquí que nos quedaría faltando ponerle, por ejemplo, el ruido, que no se lo hemos puesto, que sea justo antes de explotar, ponerle el humo, que lo sincronizamos con un Start Delay y poner el personaje con la animación. Nuevamente, mi recomendación es que hagan estos ejercicios para practicar para el parcial de la próxima semana. ¿Alguna pregunta? Perdón un momento. ¿Alguna pregunta antes de que terminemos esta explicación? Igual en el canal de computación gráfica les dejé, eh, en el canal de computación gráfica les dejé un video a donde expliqué este mismo ejercicio el semestre pasado, que lo resolví pues completo después del parcial. De hecho aquí tiene una ventaja porque allá ellos no les di esta explicación antes del parcial, sino después del parcial. Entonces pues aprovechen que este semestre pues ya está ese video disponible y pueden ver como la solución completa. Igual no nos faltó muy poquito, nos faltó pues lo de poner el personaje y ponerle la anticipación del ruido. Si notan acá, con solo lo que llevamos ya se va viendo un efecto muy chévere y pues no llevamos prácticamente nada. Tengan en cuenta que el tiempo es muy importante, son 90 minutos que tienen en la evaluación, así que mientras más cosas tengan hechas, va a ser mucho mejor. Ahora una pregunta ya respecto al parcial. Este grupo es, ¿ustedes son lunes, jueves o martes, jueves? Martes, jueves. Martes, jueves, listo. ¿Prefieren el parcial el martes o el jueves? Esperen, lo voy a poner aquí en el canal de chat, porfa, miran en el canal de chat de este momento. Acabo de poner algo que se llama votación y van a reaccionar con M o van a reaccionar con J. Pues, si reaccionan con M es que lo quieren el martes, si reaccionan con J es que lo quieren el jueves. Y si no reaccionan es que les da igual, pues, al parecer. Bueno, de 6 personas han votado 3. Qué votación tan poco animada. Listo. Bueno, entonces sería Profe, ¿dónde está? No he podido encontrar la cosita para votar. en el chat 001. O sea, vos vas aquí a chat 001 y aquí está. Y ya pues para reaccionar a uno o al otro. Listo. Gracias, profe. Listo. Pues de hecho, ahí quité mis votos. Pues simplemente lo que hice fue quitar mis votos. Que había votado yo en los dos. Bueno, de 6 personas, alguien no votó. De hecho, ya hay más votos por el martes que por el jueves por alguna razón. Listo. Bueno, entonces será el martes el parcial. Si tienen alguna duda, pues me van escribiendo por interno. Y cualquier duda que tengan en este momento, pues de una vez para resolverla. ¿Qué dudas tienen? Eh, yo otra Obviamente el explicación. martes no habría clase. El martes no hay clase, sino parcial, exactamente. El martes ustedes se conectan normal al horario de clase, pero lo que hacen es que les va a llegar al correo, les llega al correo institucional el parcial
y tienen 90 minutos a partir del momento que les llega el correo. Pues, no, venga, ya, ya estamos 3-3. Eso veo, Pero es que yo el martes me toca ir a la universidad por mockup, ¿cierto? Entonces tengo que, y pero ahí perdí, no, no lo podemos dar para el jueves. pues como la votación está, lo que alguien quitó el voto del jueves. Qué charrito, ya, ahí volvió el voto del jueves. Eh, listo, ya, el jueves ganó. Gracias ahí al que ayudó ahí con la votación. Listo, entonces el jueves no habría clase, sino que se conecta normal en horario de clase, pero lo que harían es estar haciendo el parcial. Básicamente, pues yo igual estoy conectado, entonces si tienen dudas sobre el enunciado, pues me preguntan, pero nuevamente sobre el enunciado. Pues no es que me van a preguntar, profe, ¿cómo es que le pongo ruido? No, pues por Dios, utilicen Google. Recuerden que igual es con notas abiertas. O sea, cualquier duda, siempre vayan a Google. Google es la solución para todo. Listo, Pregunta, pues, gracias. dale, creo que Juan iba a preguntar algo. Sí, sí, iba a decir, el parcial, sea lo que sea que nos pongas de parcial, ¿tenemos que hacerlo de cero o podemos utilizar cosas que tengamos hechas? Utilicen tanto como tengan hecho. O sea, si da la casualidad que lo que les pongo ya lo tenían hecho, les digo, van a hacer un efecto, digamos que les pongo este de hielo y les pongo un maguito, les paso un spray de un maguito que ponga el bastón en el piso y sale la primera parte de los cristales y luego alza el bastón y ya sale el resto de los cristales y entonces ahí pues ese sería el parcial, no sé, y ya tenían ese efecto de cristales hecho y solo tienen que cambiar los tiempos, e inclusive ya tenían un script para controlar las animaciones, ¿no? Excelente, utilicen tanto como tengan hecho, no empiezan desde cero porque puede que no les dé el tiempo. Listo. Entonces también recuerden notas Igual, abiertas, documentos abiertos. Ah, es que me pasaron el parcial del semestre pasado, excelente. Dale. igual tenemos la clase del martes para dudas o cualquier cosa, ¿cierto? Sí, sí, claro. Y también pues pueden pedir tutoría. De hecho, hasta me parece mejor lo del jueves porque pueden aprovechar y pedir tutoría al inicio de la semana si tienen dudas. Y eso es mucho mejor. Listo, creo que Miguel le iba a preguntar algo. Sí, todo el tiempo deben grabar pantalla. No, todo el tiempo. Porque pues debo validar que no hagan trampa, ¿cierto? Pues uno puede hacer trampa con el celular. Sí, tengo dos pantallas, puedo hacer trampa con otra pantalla. Sí, sí, yo sé, pues no tengo forma de garantizarlo, pero si graban pantalla, pues al menos si van a hacer trampa les toca esforzarse un poquito más, básicamente. Eh, pero si se puede tener cosas hechas, si se puede mirar en internet, todo eso que es considerado trampa, que te lo haga alguien más o algo así. Exactamente, exactamente. De hecho, es muy parecido al mundo laboral. O sea, a mí cuando me pagan por proyectos, yo lo primero que hago es Google y comprar paquetes en la tienda. Ah, encontré un paquete que ya tiene la programación del personaje, excelente. Yo porque voy a empezar desde cero, no tiene sentido. Que sería que está mal visto que yo tercerice, entonces contraté un man en la India para que haga el trabajo que me pagaron a mí y le pago la mitad, ¿cierto? Eso está mal visto. Y en el caso de ustedes no solo está mal visto, sino que es trampa y tiene unas implicaciones pues legales si algún profesor quisiera tomarlas, creo que casi nadie lo hace. Entonces, en esos 10 minutos que tú nos dices que tenemos que, al final de la hora, de los 90 minutos, tenemos que explicar qué hicimos. Está Exactamente, incluido, pues, como decir qué tenía hecho. exacto. Es más, les voy a pasar como referencia para que vean cómo es una sustentación, la sustentación de Sofía. Sustentaciones, esperen, ¿cómo se llama este formulario? Parciales, Dios mío, evaluaciones. Tengo serios límites de memoria. Cualquier momento se me empiezan a olvidar los nombres de ustedes. Vamos a ver cómo se llama este documento. Video sustentación, listo. Y así mismo de llamarse el archivo donde tengo los resultados. Y por acá está Sofía Osorio Marín. Y este es un buen ejemplo de ese parcial. Pues está hecho en 90 minutos. Y aquí al final hace la explicación de cómo hizo todo el ejercicio. Se los voy a compartir aquí en el canal de programación gráfica. Voy a decir aquí referente de cómo podría slash debería. ¿Por qué digo lo que estoy escribiendo? Porque mi capacidad mental no me da para escribir algo diferente a lo que estoy diciendo. Si digo algo diferente mientras escribo, voy a escribir algo diferente. No, no es mi fuerte el multitask. Listo. Pero tranquilo que los años no vienen solo, tranquilo.
Eso sí, aunque no estoy viejo, pero gracias por el comentario. Era un chiste, profe, era un chiste. Listo. Bueno, preguntas adicionales. No hay preguntas, listo, súper bien. Nos vemos el jueves en el parcial y el martes en clase. El martes es clase normal, pero si muchos tienen dudas, pues no haríamos clase, sino que sería una asesoría. Pero nuevamente el martes pues tendríamos un tema nuevo. Eso es todo. Gracias a todos. Hasta luego.